Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal, mis amores, y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Te puede pasar a ti. Yo espero que esta historia de verdad no le pueda pasar a nadie. Es una historia que yo no conocí en lo absoluto, es diferente a todas las que yo he tratado aquí en el canal, totalmente diferente. Y como se vaya desarrollando se van a dar cuenta por qué lo digo. De verdad no hay ni un solo caso en mi canal que se parezca a este, ¿ok? Y yo no la conocía, me la recomendó uno de ustedes por Instagram, me lo envió por un DM y yo de una vez lo anoté. Así que por aquí te dejo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico y me envíes por allá todos los casos y recomendaciones de historias que te gustaría ver aquí en el canal. No solamente para secciones como Te puede pasar a ti, Marcos y Carla, que es Makeup and Crime, sino también para los Arréglate conmigo que estoy haciendo, tipo como el de Gypsy Rose Blanchard, que yo quiero que sean como historias igual, que sean interesantes como esta, pero no necesariamente tienen que tener un final trágico, ¿ok? Entonces te espero por allá. Y antes de comenzar con la historia también yo te pido de manera encarecida que si no te has suscrito al canal, por favor hazlo. Recuerda interactuar por favor con este video, con esta historia. Déjame un me gusta, déjame algún comentario debajo para yo saber que este tipo de historias te parece interesante. Al final de la historia déjame saber si la conocías. Yo por lo menos no tenía idea de su existencia para nada. Así que ahora sí vamos a comenzar con la historia de hoy. Hoy nos vamos a ir a la región Delta de Mississippi. La región Delta queda al noroeste de Mississippi, en Estados Unidos. Específicamente para el domingo 28 de agosto del año 1955. O sea, hace ya unos cuantos años, unos cuantos añitos. Y la fecha de este video es muy importante por el tema de la información, lo difícil que era antes en comparación con lo que tenemos hoy de poder almacenar información y de poder guardar de manera cronológica todo lo que fue pasando. Entonces, esta mañana un hombre llamado Moses Wright hace una visita a la oficina del alguacil del condado LeFlore y reporta a su sobrino Emmett Till como desaparecido. Y también él dijo que un hombre llamado Mr. Bryant había ido a su casa. El alguacil en ese momento, llamado George Smith, procede a visitar a este tal Mr. Bryant, que realmente se llama Roy Bryant, que fue el hombre de quien habló Moses. Y mientras el alguacil hablaba con Roy admite que sí, que él había secuestrado a Emmett de su propia casa. Él fue a la casa donde estaba Emmett y él secuestró a Emmett, él se lo llevó. Y que después lo dejó suelto. Yo quiero que antes de comenzar con la historia, antes de comenzar con la investigación en sí, con el contexto, con toda la cosa, estamos hablando del 55. Si todavía hoy, 2024, sigue existiendo el racismo, imagínate tú en el 55, ¿ok? En el 55. Cuando Emmett se veía así, él era negro, y sí, está dicho correctamente, ¿ok? Era de tez oscura, era negro, mientras que Roy Bryant era blanco. Entonces se pueden imaginar a quién le favorecían las leyes, a quién le favorecía el sistema judicial, a quién le favorecían las denuncias si tú denunciabas algo, a quién le favorecía el sistema económico, a quién le favorecía absolutamente todo, sobre todo tratándose de un lugar como Mississippi, ¿ok? Entonces, teniendo eso claro, vamos a continuar con la historia. Cuando el alguacil escucha esto, inmediatamente él arresta a Roy Bryant, por el secuestro de Emmett. Ahora, antes de seguir con la investigación, con lo demás que dijo Roy, con toda la cosa, vamos a hablar un poco de quién es Emmett Till, porque no sabemos absolutamente nada, hace falta un poco de contexto, y como yo sé que aquí todos y todas amamos el contexto, vamos a hablar de quién fue Emmett Louis Till. Emmett tenía 14 años. 14, para el momento de los hechos. Él nació el 25 de julio del año 1941 en el sur de Chicago. Él fue el hijo único de sus padres Louis Till y Mamie Till Mobley. A pesar de esto, Emmett nunca pudo conocer a su padre, ya que su padre trabajaba como soldado privado, que era el rango más bajito que existía en la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, su madre fue la primera mujer negra en graduarse con honores de la Argo Community High School. Y esto es importante porque para ese momento esa era una escuela predominantemente blanca. Entonces la línea de tiempo va de la siguiente manera. Emmett nace en el 41, sus padres se separan en el 42 y 3 años después la madre de Emmett fue informada de que su ex esposo, Louis, el padre de Emmett, fue ejecutado por desobediencia intencional mientras él estaba sirviendo en Italia. Desde muy pequeño Emmett ya tenía un apodo, le decían Bobo, y él creció en un vecindario negro de clase media. La calle en la que él vivía, en la que él se desenvolvió, tenía sus amiguitos, toda la cosa, era conocida como una calle muy buena para los negocios de personas negras. Y sí, porque antes hasta eso estaba dividido.
Había negocios buenos para personas negras y había áreas de negocios buenos para personas blancas. En esta calle había muchas compañías de seguros, también había farmacias, peluquerías, centros de belleza, clubes nocturnos. Y para explicar un poco más a qué yo me refiero con el tema de negocios que eran buenos para personas negras, eran negocios que ponían personas negras para personas negras en los que ellos podían ir tranquilos, calmados, sin miedo a que los trataran mal por ser negros, sin miedo a recibir un trato racista. Pero también en esta misma calle había personas blancas que ponían negocios para personas negras porque sabía que era factible poner un negocio allí. O sea, ellos veían como una oportunidad de negocio y ponían allí un negocio para personas negras. Pero perfectamente podían tener en otra calle un negocio igualito, pero para personas blancas. Entonces la familia y los amigos de Emmett lo describían como un joven responsable, gracioso y de muy buen espíritu. A la edad de 5 años él padeció de polio y logró tener una recuperación completa. Aunque lamentablemente después de la enfermedad él comenzó a tartamudear y eso se mantuvo todavía hasta el día en que sucedieron los hechos. La madre de Emmett, para poder mantener el estilo de vida que llevaban y para poder darle la mejor vida posible a su hijo, porque ella era madre soltera, ella trabajaba más de 12 horas al día, lo que llevó a Emmett a él encargarse de muchas de las cosas que se hacían en la casa. Y su propia madre lo dice, o sea, como que es cierto. La verdad es que la mayoría de las cosas, todas las responsabilidades de la casa, los oficios del hogar, todo recaía sobre Emmett, porque yo trabajaba 12 horas, yo llegaba a la casa a dormir y tenía que irme de nuevo, básicamente. Y que eso fue algo que el mismo Emmett decidió. Él dijo, bueno, si mi mamá se va a trabajar todo el día para poder traer dinero a la casa, lo menos que yo puedo hacer es ocuparme de todo lo demás. Él limpiaba, él cocinaba poco, o sea, él cocinaba como para comer, para defenderse, como se dice, pero cocinaba e incluso lavaba y doblaba la ropa. Y por supuesto, si te lo preguntas, sí, él iba a la escuela y él asistía a una escuela a la que solamente iban negros, llamada McCosh Grammar School. Sus amiguitos de la escuela decían que él era súper gracioso, súper divertido, que él siempre tenía un chiste listo y que él le gustaba mucho hacer reír a la gente. Él, a comparación de muchos de sus amigos que eran súper flaquitos, súper delgaditos, él era más gordito, pero sus amigos dicen que eso, a pesar de que otros niños que eran más gorditos igual que él tenían una autoestima bajita, a Emmett eso nunca le afectó. Él era un muchacho muy seguro de sí mismo y tenía muchos amigos. Entonces, comenzando con la investigación, sabemos que el 28 de agosto fue que Moses, el tío de Emmett, fue y dijo, oye, mi sobrino está desaparecido. Fueron y arrestaron a Bryant, que dijo así, yo fui y lo secuestré, después lo dejé suelto. Ok, entonces el 29 de agosto, al día siguiente, el medio hermano de Roy, al que vamos a llamar por su apellido, Milam, él fue arrestado mientras él visitaba a su primo Bryant en la cárcel. Y a pesar de que en los próximos minutos todo se va a quedar un poco en el aire, luego vas a entender por qué y luego todo va a tener sentido, ok, pero mantente ahí, ok, confía, que el contexto viene. Entonces el 31 de agosto, mientras un joven de 17 años pescaba en el río Tallahatchie, al norte de donde fue secuestrado Emmett, él vio un cuerpo en el río. Este cuerpo tenía amarrado en el cuello un abanico de algodón, que era un artefacto que se utilizaba para separar las semillas de la flor de algodón del algodón. Este abanico se encontraba amarrado al cuello de esta persona que estaba en el río y estaba amarrado con un alambre de púas. Por supuesto que inmediatamente este joven notifica a la policía. A partir de ahí, la policía va, se llevan el cuerpo para ser analizado, todo lo que tienen que hacer, ok. El empleado de la funeraria, que se encargó del cuerpo, dijo que el cuerpo estaba ya extremadamente descompuesto. Estamos hablando de verano. Okay, estamos en verano, más agua, o sea, temperatura caliente más agua. Esa es la receta perfecta para una descomposición súper rápida. Entonces, sumándole a la avanzada descomposición que tenía, era evidente que el cuerpo había sido maltratado. Entonces, era imposible identificar el cuerpo. A pesar de esto, la policía sí le notificó a Moses Wright, el tío de Emmett, ya que sabían que había un niño desaparecido. Ellos lo notificaron para que él fuera a verificar si se trataba de su sobrino. Y cuando él fue, él dijo que podía ser Emmett, pero que no se parecía a él en lo absoluto. O sea, él no podía decir sí o no. Pero por el tamaño, todo, él entendía que podía ser Emmett. Él dijo que por favor verificaran si él llevaba un anillo puesto, ya que Emmett llevaba puesto un anillo que era de su padre y que estaba grabado con la fecha 25 de mayo del 1943, con las iniciales LT. De Louis Steele, las iniciales de su padre. Efectivamente, el sheriff le presentó a Moses un anillo tal cual como él lo describió, confirmando que este era Emmett, ya que Emmett lo tenía puesto cuando fue encontrado en el río. El 2 de septiembre del 55, Emmett fue a casa
dentro de un ataúd para ser sepultado. Mientras pasaba todo esto, Bryant y Milam, ellos están preparando para un juicio que sucedió el 19 de septiembre del 55. Súper rápido, si nos damos cuenta. Hasta ese momento lo que se sabía era lo siguiente. Emmett vivía en Chicago con su madre, pero el 20 de agosto del 55, Emmett estaba de camino a Mississippi en tren acompañado de su primo Wheeler Parker y su tío Moses Wright. Y estaban de camino a Mississippi porque iban a visitar familias que vivían allá. De hecho, su madre inicialmente le había dicho a Emmett que no podía ir en ese viaje a Mississippi. Y ella estaba cerrada en que Emmett no iba y no le iba a dar permiso y no. Pero luego, con la ayuda de Moses y de su primo, su madre accedió. Luego de mucho pedirle, luego de intentar que le dijera que sí, ella cedió y le dio permiso a Emmett de ir a Mississippi. Entonces, antes de continuar con la investigación, con todo lo demás, con el juicio, con pruebas, con toda la cosa, nos falta contexto. Nos falta contexto porque sabemos quién es Emmett, sabemos quiénes son sus padres, pero no sabemos quién es Roy Bryant, no sabemos quién es el tal Milam, no sabemos quién es absolutamente nadie. Entonces vamos por parte. Roy Bryant era un ex soldado que, sucede bien al caso, que se casó con Caroline Bryant, quien era la hija de un administrador de una plantación y una enfermera. Caroline, ella abandonó la secundaria, ganó 2 concursos de belleza y luego eventualmente se casó con Roy. Luego de que se casaron, ellos abrieron una tienda llamada Bryant's Grocery and Meat Market, que básicamente era como un supermercado pequeño. Tú podías ir a comprar la carne fresca, vegetales, bebidas, cosas así, ¿ok? Pero este negocio en específico era un lugar que vendía provisiones, como dije ya, a comunidades de negros. Recuerdan que yo les hablé que había tiendas de negros, ¿ok? Y había tiendas de blancos, bueno. Y que también había gente blanca que ponía las tiendas de negros porque sabía que era un buen negocio. Caroline y Roy hicieron esto. Ellos pusieron una tienda para negros ubicada en la calle principal del pueblo Money. Ellos tuvieron 2 hijos y vivían en la parte trasera de la tienda. La parte de adelante era la tienda y atrás estaba la casa de ellos, de Caroline y de Roy. Para ganar dinero extra, Roy trabajaba con su medio hermano, con Milam, quien era un hombre de 6 pies de altura y pesaba unas 235 libras. Milam era una persona muy especial, ya que su mayor atractivo y lo que él siempre decía, lo que él siempre tenía en la boca, básicamente su mayor orgullo, era no necesariamente que él sirvió en la Segunda Guerra Mundial como soldado y recibió honores por su servicio, no necesariamente que él estaba casado con una mujer llamada Juanita y que tenía 2 hijos, no. Su mayor orgullo, con lo que él se regocijaba, era que él sabía cómo manejar a los negros. Ok, entonces vamos como que entendiendo el clima de todo esto. Ok, sucede que, como yo dije, el juicio comenzó el 19 de septiembre del 55, pero el juicio transcrito, o sea, todos los documentos de lo que pasó en el juicio, de lo que se dijo en el juicio, estuvo perdido durante años, hasta que el FBI lo encontró y lo publicó en el 2004. Y es por esto que este caso se conoce mucho como la historia perdida de Emmett Till, porque literalmente se perdió en el tiempo a pesar de la importancia y el peso que tiene esta historia, sobre todo por el desenlace que tuvo, hasta que salió a la luz en el 2004. Entonces vamos a comenzar con lo que se obtuvo de este documento, de la transcripción de este juicio. Durante el juicio, Bryant y Milam se reían junto a su abogado en espera del inicio del juicio. Cabe destacar que el jurado presente que se eligió para este juicio, en el que 2 hombres blancos matan a un niño negro, el jurado completo era de personas blancas, ¿ok? En su totalidad, todo el mundo era blanco, todo el mundo, ¿ok? El juez, llamado Curtis Swango, procede a iniciar el juicio y la defensa de la familia Emmett va primero. El abogado de la defensa, llamado Gerald Chatham, llama a Moses, el tío, al estrado y le pregunta que cómo fue toda esa noche antes de dormir. Él dice que Emmett se fue a dormir en una de las 6 habitaciones de la casa, a eso de la 1 de la mañana. Recordemos que ya están en Mississippi, ¿ok? Entonces, él se fue a dormir en una de las habitaciones junto a su hijo Simeón, que era su primo. Y que a las 2 de la mañana, Moses escuchó en la puerta a alguien que decía, pastor, pastor. Moses responde, ¿quién es? Y responde la persona, es Mr. Bryant y quiero hablar con usted y con aquel muchacho. Moses dice que él se levantó y abrió la puerta. Dijo que él no conocía a Mr. Bryant, pero que sí conocía a su primo, al señor Milam, que estaba junto a Mr. Bryant. Dijo que Milam tenía una pistola en su mano derecha y una linterna en su mano izquierda. Moses dice que Bryant le preguntó si él tenía en su casa a 2 muchachos de Chicago y él le dijo que sí. Recordemos que estaban Emmett y Wheeler.
Brian les responde que ellos quieren ver a ese muchacho que le había hablado con aire de superioridad en Money, donde estaban todos los negocios para personas negras, ok, donde ellos tenían el supermercadito ok. Brian y Milam siguieron a Moses en su casa mientras él estaba camino a la habitación donde estaba Emmett. Cuando entraron, Milam le dijo a Emmett que se despertara. Emmett se levantó y se vistió. Brian y Milam le preguntan a Moses que si él conocía a alguien de allá, de los que estaban en la casa. Y él en ese momento le dijo que no, como una manera de él protegerse. O sea, me explico. Ellos le preguntaron si él conocía a la gente que estaba en la casa. Era básicamente una amenaza. Como que tú no puedes decir que tú conoces a ninguna de las personas que estamos aquí, ni a mí, a Brian, ni a Milam. Él dijo que no porque Moses sabía a lo que él se refería, que él no podía hablar ni decir absolutamente nada de lo que había pasado allí. Que también fue la razón por la que él dejó que entraran y buscaran a Emmett, porque para ese momento los negros vivían básicamente a merced de lo que querían los blancos. Ok, y yo sé que en el 2024 esto se oye como que, ay Dios mío, qué exagerada. Si tú te pones a leer la historia, en el 55 las cosas no eran como son hoy, para nada. También ellos le preguntan la edad a Moses. Él dice que tiene 64 años. Y también le dicen que si él se atreve a decir que conoce a alguien de allí, que los conoce a ellos dos, él no va a vivir para los 65. Moses sigue su testimonio y dice que su esposa se levantó y que Brian le dijo que se fuera a dormir y que él quería escuchar los springs de la cama. Básicamente para que ella se fuera a acostar, que él escuchara que ella se acostó porque los springs iban a sonar, para que a ella no se le ocurriera hacer una cosa distinta, para que no se le ocurriera ir a buscar ayuda, sino que hasta que él no escuchara los springs de la cama de que ella se acostó, él no se iba a ir. Y ella hizo exactamente esto. Moses dijo que su esposa le pidió a Brian y a Milam que soltaran a Emmett y que le pagarían el dinero que ellos quisieran para que lo soltaran y lo dejaran allí tranquilo, pero ninguno respondieron. Moses dijo que cuando ellos salieron de la casa con Emmett y lo entraron al vehículo en el que ellos andaban, escuchó la voz de una mujer dentro del vehículo decir, ¿es ese el muchacho? Y Brian y Milam dijeron que sí. Ellos procedieron a llevarse a Emmett con ellos y Moses más nunca lo vio vivo. Él fue a reportar a su sobrino como desaparecido y lo volvió a ver cuando sacaron su cuerpo del agua, cuando él tuvo que verificar si ese era su sobrino o no. Moses dijo que él vio que ellos condujeron hasta Money y que él lo sabe porque él se quedó en la entrada de la casa durante 20 minutos después que se llevaron a Emmett. Y al parecer desde su casa se podía ver cómo ellos llegaban hasta Money. Ok. El abogado de la defensa de Emmett le pregunta que si el anillo se le retiró a la mano de Emmett delante de él. Moses dice que sí, que se lo quitaron al cadáver alante de él y que el alguacil procedió a entregárselo, ¿ok? El abogado le pide que por favor identifique si el anillo que le pasó era este anillo, se lo enseñó si era este anillo, como la evidencia, y Moses dice que sí, que era justo este anillo. Ahora vamos con el abogado de Brian y de Milam, que esto es como, es humillante, la verdad que es humillante, es como querer tomar a la gente de como tú eres un tonto. Yo no tengo ni que esforzarme por hacer una buena defensa, por defender a mis clientes, porque tú eres un tonto. O sea, tú eres un tonto. Y de por sí yo no tengo que esforzarme mucho, porque cualquier cosa que pase, las leyes aquí me van a favorecer a mí, porque yo soy blanco y mis clientes también. ¿Ok? Entonces, el abogado que defiende a Brian y a Milam, él basa su argumento, adivíname en qué, en que la linterna que tenía Milam apuntaba a la vista de Moses. Vamos por parte. La linterna que tenía Milam en la mano, a la persona que Moses identificó como Milam, apuntaba justo a los ojos de Moses. Por tanto, eso provocaba que Moses no pudiera ver claramente y que no tuviera buena visión, la visión suficiente como para él poder identificar que se trataba efectivamente de Brian y de Milam. Lo que quiere decir que Moses estaba mintiendo. Estaba mintiendo. No obstante, Brian le dijo algo así cuando fue a su casa. Ay, sí, yo fui y secuestré a Emmett y después lo solté. Entonces, ¿quién fue o no fue? ¿Cómo fue la cosa? Ok. El mismo abogado dijo que, a pesar de que la persona que Moses dijo que era Milam, le estaba apuntando la linterna a él. Entonces, tampoco había luces que le dieran directamente a la cara a esas personas, de manera que no podía. O sea, Moses no podía verle la cara claramente a esas personas, ¿ok? También dijo que por la oscuridad, él tampoco pudo ver a Emmett entrar al carro. Y tampoco pudo ver que lo obligaron a entrar. Porque obviamente no hay luna. Porque, tú sabes, la luna apareció después del 2020. En el 2020 apareció la luna. Antes de eso no teníamos luna. No teníamos luna. Si usted cree que vio la luna antes del 2020, está mintiendo. Está mintiendo. Entonces, por ende, de noche no se ve nada. De noche es negro. Se ve así, mira. Como esta pantalla ahora mismo, negra. Negra. No se ve nada.
Entonces tú no puedes ver cuando entraron a Emmett, ¿ok? En un carro, porque estaba 100% oscuro. El abogado le pregunta a Moses, o sea, el abogado de Bryant y de Milam, le pregunta que si él había visto anteriormente, antes de que Emmett muriera, si él había visto el anillo con el que identificaron el cuerpo de Emmett. Moses le dice que no lo había visto, pero que él había escuchado ya que Emmett tenía un anillo que era de su papá y que tenía una fecha en específico que estaba grabada en el anillo, que el anillo tenía las iniciales de su papá. Él había escuchado todo esto, por eso él dijo, bueno, mira, vamos a ver si tiene un anillo puesto que tiene tal y tal cosa. Entonces el abogado le dice, ok, entonces, aunque Emmett estuviese vivo, ¿verdad? Él está vivo. ¿Tú identificarías a una persona como Emmett solamente porque tiene el anillo puesto? Y Moses dice que sí, porque si él ve a Emmett vivo con el anillo, él sabe que ese es Emmett. Si yo lo veo vivo, ¿qué tú crees que yo veo? Buen idiota. Ok. Proceden a llamar a Chester Miller al estrado. Chester fue la persona que trabajaba en la funeraria y que fue el encargado de recoger el cuerpo de Emmett en el río y que lo manejó, que lo revisó, todo, ok. Chester cuenta que Mr. Coltrane, el ayudante del alguacil, lo llamó para que fuera a buscar el cuerpo en el río. Cuando él llegó, el cuerpo estaba boca abajo en un bote y él procedió a voltearlo. Descubrió un anillo en uno de los dedos y lo quitó. El abogado de la defensa de Emmett le dice que sí puede identificarlo. Él dice que sí y lo hace, porque se lo enseñan. Y él dijo, sí, ese es el mismo anillo. El mismo anillo que Moses dijo que él había visto cuando se lo entregó al alguacil. Él mismo, Chester, dijo, sí, ese es el mismo anillo que yo le quité al cuerpo. Chester dice que el cuerpo completo estaba amarrado a una rueda muy grande con alambres de púas y que también tenía este mismo alambre en el cuello. También él cuenta que efectivamente fue Moses Wright quien identificó este cuerpo como el de su sobrino Emmett Till. También Chester dice que él le entregó el anillo que tenía el cuerpo, se lo entregó a Moses, a su tío. El abogado le pregunta a Chester que si este cuerpo tenía ropa. Chester dice que no, que estaba completamente desnudo. El abogado le pide que describa el cuerpo. Automáticamente, el abogado de Bryant y de Milam hace una objeción ante esta pregunta y esta objeción fue inmediatamente negada por el juez. Chester procede a responder esta pregunta y dice lo siguiente, estoy citando. El cuerpo medía aproximadamente 5 pies y 4 pulgadas de altura. Pesaba algunas 150 libras y parecía de una persona de color que era joven. El abogado de Emmett procede a llamar a otro testigo llamado George Smith, el alguacil del condado durante los últimos 4 años. George dio respuestas sumamente concretas, como que muy objetivas y al grano de las preguntas que le hacían. Como que él no elaboraba mucho, todo era muy directo. Él dice que él estaba investigando la muerte y la desaparición de Emmett Till y que también él tuvo la oportunidad de hablar a solas con Roy Bryant, que habló con él en su auto, frente a la tienda de Bryant, el supermercado sobre la desaparición y la muerte de Emmett Till el domingo 28, a eso de las 2 de la tarde. Y que, por cierto, a esa hora la tienda estaba cerrada, lo que era muy extraño porque esas eran horas donde la tienda normalmente estaba abierta. Y que de hecho, él encontró a Bryant durmiendo en la parte de atrás de la tienda. Y luego de ahí fue que ellos fueron al vehículo del alguacil, donde hablaron. Y la conversación fue algo así. George le pregunta, yo estoy citando, ¿por qué fuiste a buscar a ese pequeño negro? Bryant le responde, fui a buscarlo para mostrárselo a mi esposa para que pudiera identificarlo. Ella dijo que no era él y luego lo solté aquí frente a mi tienda. El abogado le pregunta si Bryant le dijo a dónde él fue a buscar a Emmett. Porque recordemos que el abogado de Bryant y de Milam dijo, no. Moses no puede identificar a mis clientes porque tiene una linterna pegada de los ojos y no podía ver nada. Además, estaba de noche, estaba oscuro. O sea, estaba en negro, todo estaba en negro. No se podía ver nada. Entonces, le preguntan al alguacil, óyeme, ¿en algún momento Bryant te dijo dónde fue a buscar a Emmett para secuestrarlo, para enseñárselo a su esposa, que dijera sí o no? Y le dice que Bryant le dijo justo ese día que él fue a buscar a Emmett a donde Mo Wright, donde Moses, ¿ok? El abogado le pregunta si por alguna razón Bryant le comentó por qué él estaba durmiendo a las 2 de la tarde en la parte de atrás de la tienda y por qué estaba cerrada a las 2 de la tarde, cuando siempre está trabajando a las 2 de la tarde. Obviamente todo esto lo pregunta el abogado de la defensa de la familia de Emmett. Y le pregunta esto porque evidentemente si la tienda siempre está abierta a las 2 de la tarde, pero la noche anterior, al parecer estaba muy ocupado secuestrando a un niño para que tu esposa lo identificara, para después matarlo y tirarlo a un río, puede ser que esté trasnochado. ¿Tú ves? Puede ser. O sea, no sé cómo pasaron tantas cosas si estaba todo negro. No sé. Si estaba todo súper... No sé. Pero bueno, ok. Sucede que Brian le dijo al alguacil, porque el alguacil le preguntó, como que, ¿por qué no estás durmiendo? ¿Por qué la tienda está cerrada? ¿Qué pasa? Y Brian le había dicho que era porque él estaba jugando cartas hasta tarde con su gente, con my people. El abogado vuelve y le pregunta al alguacil si ya ha visto el cuerpo que encontraron en el río y el alguacil dice que no.
que no lo ha visto. El abogado que defiende a Bryant y a Milan le pregunta al alguacil si Bryant y él son amigos. El alguacil lo confirma. También le pregunta al alguacil que si lo que se dijo dentro del vehículo tuvo otro testigo que pudiera decir que lo que el alguacil le está diciendo es cierto o no. El alguacil dice que no, que solamente estaban ellos dos en el vehículo. Él pregunta si cuando el alguacil fue a arrestar a Roy Bryant, si Roy mostró algún tipo de agresividad o si él dijo que no se iba a ir con él. Y el alguacil dice que no, que todo fue muy pacífico, todo chévere. El abogado de la defensa de Emmett le pide al alguacil que le recuerde dónde Roy Bryant le había dicho a él que él había soltado a Emmett. El alguacil responde que Bryant le había dicho que era frente a su tienda. También le pregunta que ya que lo soltaron frente a su tienda, si Bryant en algún momento le mencionó al alguacil que la razón por la cual ellos no devolvieron al niño a su casa, ya que ellos se habían tomado la molestia de ir a buscarlo a la casa de Moses, ¿por qué no lo devolvieron si el niño era el equivocado? Si su esposa no pudo confirmar que era él al que estaban buscando. Pero todavía no sabemos, o sea, todavía no sabemos por qué lo estaban buscando, ¿eh? Esto es importante. Y Bryant dice que no lo devolvieron porque ellos suponían que el niño negro sabía el camino de regreso a su casa. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo él va a poder caminar a su casa si todo está negro? Si todo está súper negro porque no se ve nada, no se ve nada, absolutamente nada en la calle, no se ve nada, según tu propio abogado. ¿Cómo él iba a volver a la casa si él no podía ver nada? No entiendo. Lástima que todavía para ese momento no se había descubierto la luna. El abogado de Bryant y de Milan llama de nuevo a Chester, el de la funeraria. Le preguntan que si él examinó el cuerpo que fue sacado del río. Chester les responde que sí. Le pregunta que si él notó algo extraño en el cuerpo y que se enfoque solamente en responder sobre las heridas. Okay. Chester dice que el cráneo de este cuerpo, desde mediados de la frente hasta atrás, estaba aplastado. Okay. Aplastado. Por eso era imposible saber si ese era Emmett o no. ¿Ok? Él dice que no había otra herida en la cabeza, además de una que parecía un disparo. Pero el abogado de Bryant y de Milan dijo, bueno, pero tú no puedes asumir que se trata de un disparo de una bala solamente porque parece un disparo. ¿Ok? Entonces este dato fue retirado como evidencia. No había bala. Ok. A pesar de que en el 55, esta persona, Chester, que trabajaba en la funeraria, no era como que era un médico forense, nada de eso, sino que él trabajaba en la funeraria y él preparaba el cuerpo literalmente para que pudiera ser sepultado, todo, ok. Esa era la información que él tenía para ese momento, sobre el agujero que había en el cráneo, todo eso. Luego de que se encontraron los documentos en el 2004, los documentos del juicio en el 2004, los restos de Emmett fueron exhumados, fueron analizados ya con más profundidad, con mucha más tecnología, y efectivamente sí se encontraron restos de metal en el cráneo de Emmett, lo que quiere decir que sí, efectivamente a Emmett le dispararon en la cabeza. A pesar de todo esto, Chester dice que un pedazo del cráneo incluso se cayó en el bote. Yo quiero que entendamos la magnitud de lo que le hicieron a este niño para que el cráneo estuviera tan destrozado que un pedazo del cráneo se cayó en el bote. El abogado de Emmett le pide que por favor describa la herida que estaba arriba de su oreja derecha, arriba de la oreja derecha del cuerpo que rescataron del río. Y Chester dice que era un hoyo como de media pulgada. El abogado de Emmett le pide también que diga si él cree que la herida arriba de la oreja, o sea, este hoyo que él dijo, ok, pudo haberle causado la muerte a una persona. Y Chester dice que sí, pero no es un disparo, no es una bala. A pesar de que Milan tenía una pistola en la mano, ok. Pero nadie sabe nada porque Moses estaba ciego con la linterna. Él estaba ciego, no veía nada, ciego. El abogado defensor de Bryant y Milan le pregunta a Chester que si él tiene la capacidad de saber si esas heridas fueron hechas antes o después de su muerte. Y por lo descompuesto que estaba el cuerpo para el momento en que fue rescatado, Chester dice que no hay manera de que él pueda saberlo. Llaman ahora a testificar a Robert Hodges al estrado. Él es un joven de 17 años de edad, y es un pescador que vive cerca del río. El abogado de Emmett le pregunta que si algo extraño pasó cuando fue a pescar el miércoles 31 de agosto en la mañana. Él dice que sí, que vio 2 rodillas, 2 piernas y pies, y que luego le dijo a su padre y su padre al dueño de esas tierras donde él estaba pescando, que luego aparecieron allí 3 hombres, entre ellos el asistente del alguacil, y que el cuerpo no había sido movido desde que lo vio por primera vez, que en ese momento amarraron una soga a los pies del muchacho. Él se refirió a este cuerpo como un muchacho porque para él era joven, que lo alaron con esta soga y que el cuerpo entonces flotó. Lo sacaron del agua
y lo colocaron en un bote, que vio atado al cuerpo un abanico de algodón por medio de alambre de púas, que estaba enredado al cuello del cuerpo. En la corte mostraron el abanico, que Robert identificó como el abanico que vio amarrado en el cuerpo del muchacho, y Robert también describió el cuerpo como muy golpeado en la parte de atrás y la cabeza estaba aplastada. Le piden describir cómo fue que sacaron el cuerpo del agua. Él responde que le cortaron el alambre que lo unía con el pesado abanico. O sea, el abanico era lo que lo mantenía adentro del agua. Okay. Que básicamente, o sea, era para que él no flotara. Y subieron el cuerpo a un bote y luego subieron el peso, dígase, el abanico al mismo bote. El bote luego fue llevado hasta tierra y se quedó allí y luego fue recogido por Chester Miller, el de la funeraria, quien luego metió el cuerpo a una caja y luego la caja en una ambulancia. Le preguntan a Robert si él vio algo en las manos o los dedos del muchacho. Él dice que un anillo de plata y le preguntaron si él podía identificar el anillo como el anillo que ya anteriormente habían identificado Chester y Moses. Le enseñaron el anillo y él dijo sí, ese es el anillo. Luego es llamado al estrado el asistente de alguacil que sí estaba en el río ese día, llamado John Edward Coltrane. Le preguntaron si él tuvo el chance de hablar con Milam. Él dice que sí y que fue en la cárcel del condado cuando él fue a visitar a su primo, a Roy Bryant, y que estaban a solas cuando hablaron. Dice que en la conversación él le preguntó a Milam que si es verdad que ellos fueron a buscar a ese niño y que Milam le dijo que sí y que habían hecho algo con él, con el niño. Como que habían hablado con el niño en la tienda y que luego de que hablaron con el niño en la tienda lo soltaron afuera de la tienda para que él se fuera a su casa aunque todo estuviera súper negro. Entonces, el abogado de Bryant y Milam le pregunta a este hombre, a Edward, que si las partes privadas del muchacho que fue encontrado en el río fueron mutiladas y él responde que no. Llaman entonces a la madre de Emmett al estrado. Le preguntan por la primera vez que ella vio el cuerpo de su hijo, de Emmett. Ella dice que ella no pudo verlo hasta que lo sacaron del ataúd en el que llegó a Chicago porque estaba en una baldosa de piedra y que fue en ese momento cuando lo vistieron y que ella en todo momento desde que vio el cuerpo de su hijo, aunque estuviera muy descompuesto, ella supo desde el primer momento que se trataba de su hijo Emmett, que ella lo identificó automáticamente y dice que lo identificó por sus orejas, por la línea del pelo, por su frente, por su cabello, por sus labios, su nariz, su barbilla. Ella miró todas las partes de su rostro y supo que era su hijo sin una pizca de duda. Porque a todo esto yo quiero que estemos claros que el abogado de Bryant y de Milam, él buscaba la manera de negar que nadie podía, no había manera de saber 100% si ese era Emmett o no. Podía ser cualquier otra persona. Okay. Le preguntan a ella que si las pertenencias de su esposo fueron enviadas a ella cuando él murió en la guerra. Ella confirma. Ella dice que sí. Le preguntan que si entre las cosas que le enviaron a ella había un anillo. Ella dice que sí. Le preguntan que si Emmett utilizaba con frecuencia un anillo que fue enviado entre esas cosas que le pertenecían a su esposo Louis Steele. Ella lo confirma. Ella dice que sí. Le piden que identifique el anillo. Y al igual que Chester, que Moses, que Robert, al igual que a todo el mundo, le enseñan el anillo y ella dice sí, ese es el anillo. Ella cuenta que en el inicio ella guardó el anillo donde ella guardaba sus prendas, porque todavía cuando se lo enviaron no le servía a Emmett, pero que cuando Emmett cumplió 12 años, él comenzó a utilizar el anillo de su papá pegándoselo con cinta adhesiva al dedo y que a pesar de que él no siempre lo utilizaba, ese 20 de agosto, cuando él se iba a Mississippi con su tío, con Moses, él decidió ponérselo en el dedo. Proceden a mostrarle una foto del rostro, o sea, de la cara desfigurada de su hijo y le piden: ¿usted puede identificar esa foto desfigurada? ¿Ese es su hijo? Y ella dice que sí. Ella dice que sí, que ese es su hijo. El abogado de Bryant de Milam, por supuesto que fue quien hizo esto, le pregunta que si ella tenía un seguro de vida a nombre de su hijo Emmett, porque ahora ellos están buscando ver si fue la mamá que lo mató. La mamá que estaba en Chicago, trabajando. Ella fue a matarlo en Mississippi. Que si ella tenía un seguro de vida a nombre de Emmett. Ella dice que sí, que tenía 2 seguros de vida a nombre de Emmett. Y le preguntan que si ella ya fue a cobrarlo. Ella le responde que no. Y se mostró sumamente ofendida por la acusación. Porque ella estaba viendo a dónde estaba queriendo irse el abogado de Bryant y de Milam. Ella dice que no. Luego le pregunta que si ella está suscrita a algún periódico. Ella dice que no, que cuando ella quiere leer un periódico, ella simplemente sale, compra un periódico y lo lee. El abogado entonces muestra una publicación del periódico Chicago Defender, que tiene en la portada una foto de su hijo muerto. Y le pregunta que si ella fue quien entregó esas fotos al periódico. Ella dice que sí. El abogado luego le pregunta a ella que si ella le enseñó a su hijo cómo él debe comportarse con la gente blanca. O sea, usted lo educó para que sepa cómo hablar, cómo comportarse, cómo moverse, cómo respirar delante de la gente blanca. Que evidentemente es súper diferente a cómo la gente se comporta con la gente negra. Entonces, en vista de esto, ella le dice que sí, porque esta no es realidad.
para ese tiempo era una realidad. Tú tenías que saber cómo comportarte frente a la gente blanca. Sobre todo ella sabía cómo comportarse frente a la gente blanca, junto con gente blanca, siendo ella la primera mujer negra que se graduó de una escuela de blancos. Ella dice que sí, que ella le enseñó a su hijo que tuviese cuidado con cómo él hablaba, cómo él caminaba y cómo él se dirigía a la gente en Mississippi, a la gente blanca en Mississippi, porque allá las cosas eran muy diferentes. Y era una manera casi de tú cuidarte porque evidentemente ninguna ley, nada amparaba a una persona negra. Básicamente, esa es la realidad. Aunque en texto, aunque tú lo leyeras y pareciera que sí, a la hora de la realidad no era así. El abogado le preguntó que si le dijo que no debía faltarle respeto a las mujeres blancas. Ella le dice que no se refirió exactamente a mujeres, pero sí a la gente blanca en general, que no debe faltarle respeto a nadie en general. De lo que, perfecto, porque hay que enseñarlo como hablar, como que de la... Ok. Luego llaman al estado a William Reed, también conocido como Willie Reed o Willie Lewis, que por cierto, esta persona cambió su nombre totalmente luego del juicio para cuidar su vida. Él tenía 18 años para ese momento. Le preguntan si él conoce a Milam. Él responde que sí. Le piden que lo identifique y él lo hace correctamente, identificando a esa persona que está aquí sentada. Okay. Le preguntan que si el 28 de agosto él lo vio en algún momento del día. Él responde que lo vio camino a la tienda en la plantación de la madre de Milam, lugar por el que él tiene que pasar, o sea, él tiene que pasar por la plantación para él poder llegar a la tienda. Él también dice que él vio una camioneta que le pasó por el lado, una Chevrolet del 55. El abogado de la familia de Emmett le pregunta que quién estaba en la camioneta. Él responde que adentro iban 4 hombres blancos dentro de la parte cerrada de la camioneta y otra persona sentada atrás, que era un muchacho de color. Le piden que identifique al muchacho de color que vio y le entregan una fotografía de Emmett aún vivo. Y él responde que sí, que ese fue el muchacho que él vio. La camioneta, según Willie, recordemos que Willie estaba en la plantación de la madre de Milam. ¿Ok? Según Willie, él dice que la camioneta llegó y frenó frente al granero de la plantación de la madre de Milam y después se quedó vacía, o sea que toda la gente que estaba en la camioneta se bajó. Dice que Milam salió del granero a tomar agua y que tenía una pistola en su cinturón. Cuando terminó, regresó al granero. Le preguntaron que si él oyó o vio algo cuando pasó cerca del granero y dice que él oyó a alguien gritar y sonidos como si estuviesen golpeando a alguien varias veces, muchas veces, y que todos estos gritos venían de adentro del granero donde se encontraba Milam. Cuando Willie regresó a la tienda, ya la camioneta no estaba. El abogado de Bryant y Milam comenzó a gritarle a Willie, gritándole, ok, porque obviamente él era el testigo de que dentro del granero fue que mataron a Emmett. Ok, gritándole a Willie, él le dice que Willie nunca había visto a Emmett además de ese día y que según él, ahora él lo había visto. Que tampoco se fijó si Milam estaba en la camioneta, lo que es una estupidez porque él mismo dijo que vio a Milam de camino a la tienda, pero que antes de llegar a la tienda él frenó en el granero de la plantación de su madre, que vio cuando él fue... O sea, qué idiotez es esta. O sea, al final él vio a Milam en el granero. El abogado también trata de tergiversar las palabras de Willie, ¿ok? Diciendo que no es verdad que él sabe con certeza si Milam entró por la parte trasera del granero, porque él está suponiendo que él entró, pero que él no sabe si él entró efectivamente. Entonces, que esto no es un argumento válido. Él acaba de decir que lo vio. Ok, pero no es un argumento. Ok, me imagino que también este muchacho tenía una linterna en los ojos pegada. No sé, no entiendo. Yo creo que entendamos que hasta ahora hemos visto todos los testigos que ha presentado el abogado de la defensa de la familia de Emmett, porque ahora vienen los testigos del abogado de Bryant y Milam. Donde comenzamos este despliegue con su primer testigo, que es la esposa de Bryant, a la que le llevaron el niño para que ella confirmara si era él o no. Ah, que por cierto, ella tenía un nombre, Caroline, pero en ese momento ella se llamaba Mrs. Roy Bryant. Ella tenía 21 años para ese momento. El abogado de Bryant, obviamente, le pregunta que si sucedió algo extraño el miércoles 24 de agosto en la tienda. Ella dice que estaba allí con sus 2 hijos y la esposa de Milam, que también tenía 2 hijos. Mrs. Bryant, Caroline, dice que un hombre negro se acercó a la tienda, entró a la tienda y fue al área de dulces. Un hombre negro. Un hombre, el niño, Emmett. Y ella, al ver que este hombre estaba en el área de dulces, se dirigió allí y le preguntó qué él quería comprar. Él le dijo lo que quería, ella se lo entregó y colocó su mano para recibir el pago por lo que ella le había entregado. Y que este hombre
negro, en vez de darle el dinero, lo que hizo fue que le agarró la mano. Que le agarró la mano fuertemente y luego ella se soltó. Ella dice que este hombre negro la siguió por toda la tienda, hasta la caja registradora. Que la agarró con una mano en la cintura y otra en su hombro. Y le dijo, ¿qué pasa, bebé? ¿No puedes manejarlo? Y que también usó una palabra que ella no puede pronunciar porque ella no la reconoció. Básicamente como que eso es algo que dicen los negros. Ella no tiene por qué, ella no lo identifica, ella no sabe qué es eso porque eso es cosa de negros. Ok, que luego de esto vino otro hombre negro y lo agarró del brazo. Le dijo a este negro que le estaba agarrando a ella que se fueran y lo guió hasta salir de la tienda. Ella dice que fue a su vehículo a buscar su pistola y que cuando ella fue al vehículo a buscar la pistola, este mismo hombre, el de los dulces, que la agarró, que le hizo, no puedes con esto, bebé, él le pitó a ella y se fue montado en un vehículo. Entonces, supuestamente, Carolyn y Juanita, que estaban ahí, porque recordemos que Juanita también estaba allí, lo que quiere decir que ella sería como un testigo, ¿verdad? Ellas acordaron no decirle nada a Bryant y a Milan, porque no querían que esto pasara a mayores, tú sabes, pero ella había ido a buscar la pistola para el carro. Pero yo no quiero que pase a mayores, yo no quiero que le pase nada a nadie, pero yo fui a buscar la pistola para el carro. Ok. Okay. Pero sucede que uno de los niños que estaban presentes en la tienda fue donde Bryant y Milan y les contó exactamente con lujo de detalle todo lo que pasó. El próximo testigo, que llama el abogado de Bryant y Milan, es el alguacil Clarence Strider del condado de Tallahatchie. Okay. Él dice que él fue llamado para ver un cadáver que estaba en el río Tallahatchie y que cuando él llegó ya habían sacado el cuerpo del agua y que estaba en muy mala forma y aparentemente descompuesto, olía muy mal. Él dice de forma burlona, okay, que ni aunque fuera un hijo suyo él hubiese podido identificarlo, que la única forma en que se podía decir que era negro era por el pelo, que si por él fuera era simplemente un ser humano, obviamente refiriéndose a que cómo es posible, como él estaba tan descompuesto, cómo es posible que ahora de la nada supuestamente su mamá pudo identificarlo. El abogado de la defensa de la familia de Emmett le pregunta que si el certificado de Emmett Till es su firma la que está plasmada. Él dice que sí. Le preguntan nuevamente que entonces ese certificado certifica, vaya la redundancia, que ese cuerpo sin vida era de Emmett Till, porque él lo firmó, ¿verdad? A pesar de que él dice que él no sabe quién era ese muchacho, que él no sabe, que eso no se puede identificar, que él no pudiera. Este hombre responde que no. No, yo no certifiqué que ese cuerpo era de Emmett. No, yo no. Te lo estoy inventando. Ok, que él firmó ese documento que decía Emmett Till, que decía el nombre de Emmett, no porque era de Emmett. No, él no lo firmó porque era de Emmett, sino que él certificó ese cuerpo como un cuerpo que estaba sin vida. Y ya. Pero él firmó el documento que dice el nombre de Emmett. Pero él, eso no es de... No. Él dice que incluso cuando Moses le preguntó a él que si se trataba de su sobrino, él le respondió que él no sabía. También, de forma burlona, dice que Moses tenía una semana viviendo con este muchacho en su casa, con ese anillo en su dedo. Y que cómo es posible que si él tenía una semana con este muchacho allí metido, él nunca se dio cuenta de que este muchacho tenía un anillo en el dedo. Porque recordemos que inicialmente la manera en que se identificó el cuerpo como el de Emmett fue por el anillo. Entonces ellos quieren como destruir básicamente que el anillo, que nadie puede identificar el anillo porque él no lo había visto. Ok, la defensa de Emmett le pregunta nuevamente si el certificado que él firmó tenía el nombre de Emmett Till, porque lo que él quería hacer, lo que este alguacil, el alguacil de Tallahatchie, quería hacerle creer a la gente era que él firmó un papel que era para certificar que el cuerpo que se encontró en el río era sin vida, pero que no decía que era de Emmett Till, pero ahora decía que era de Emmett Till de la nada. Bueno, el tema es que le preguntaron si el certificado que él firmó tenía el nombre de Emmett y él responde que él no recuerda. No sé. No sé, yo recuerdo todo lo otro, pero yo no recuerdo ese detalle, tú ves. Le preguntan si él identifica el hoyo que había en la cabeza del cuerpo como hecho por una bala. Y él responde que él no sabe si era de una bala o no era de una bala. No sé, pero yo me imagino que si se tratara del cuerpo de una persona blanca y se estuviera acusando a dos hombres negros por ese cuerpo, él, mira mi amor, no es una bala, no, es una metralleta. A él le disparan con una metralleta, claro. Ok. Ahora, teniendo todo lo que tú acabas de escuchar en cuenta, todo esto, ¿qué tú crees que pasó? ¿Cómo tú crees que terminó el juicio? ¿Qué te llega a la mente? ¿Qué te llega a la mente? Coméntalo. Yo te voy a dar un rato, coméntalo. Si fueron declarados culpables o no culpables. ¿Qué tú crees que pasó? Ok, sucede que el jurado encontró a Bryant y a Milan inocentes porque toda la evidencia que presentó la defensa no era suficiente, porque aquí imagínate, no se sabe ni siquiera si ese es Emmett.
No se sabe. ¿Cómo tú puedes declarar culpable a 2 hombres totalmente inocentes que dejaron a ese niño fuera de la tienda para que se fuera caminando? En la oscuridad total, negro, todo, para que llegara a su casa. Si ni su tío puede identificar a nadie porque él tiene una linterna pegada de los ojos y él no sabe quién se llevó a su sobrino. A pesar de que ellos mismos dijeron que fueron ellos. No se sabe nada. Por eso tú ves. ¿Tú te acuerdas del muchacho? El muchacho que William, que yo te dije, se cambió el nombre después del juicio. Él se cambió el nombre, se mudó y todo y se desapareció para cuidar su vida. Porque su testimonio era el que decía: tal día, a tal hora, yo vi a Milam, yo vi que la camioneta llegó con el niño, se metieron al granero, yo escuché el disparo, escuché los golpes adentro del granero, yo vi a Milam. Por eso se cambió el nombre, porque él no estaba supuesto a decir que él vio nada. No, él tenía que quedarse callado, porque él no vio nada pasó. ¿Verdad? Ok. Entonces el jurado, que estaba compuesto de 100% gente blanca, los encontró inocentes. Qué sorpresa, qué sorpresa. Bravo. Sucede que este juicio era por el asesinato de Emmett. Entonces el abogado de la familia de Emmett, ya que no pudimos obtener justicia por el asesinato, vamos a acusarlos de secuestro, por lo menos. Entonces 45 días después del juicio, el gran jurado del condado de LeFleur, se negó a acusar a Bryant y Milam de secuestro. Ellos dijeron, no, ya estas 2 personas son personas serias, inocentes, que dijeron que secuestraron, pero no secuestraron a nadie. No. Aunque ellos dijeron que sí, pero no. Ahora bien, a pesar de que tanto Bryant como Milam salieron victoriosos del juicio, se puede decir, de todas formas, no todo fue bueno para ellos, porque las tiendas que tenían tanto Bryant y su esposa como Milam y su esposa, donde compraban casi exclusivamente los negros, ambas tiendas fueron boicoteadas y 15 meses después del juicio, todas las tiendas de la familia fueron cerradas o fueron vendidas a otras personas, porque ningún negro volvió a comprar en esas tiendas. Entonces quebraron. De igual forma, los negros que trabajaban en las plantaciones, en las granjas de las familias de Milam, incluso de la familia del sheriff, el de Tallahassee, el que dijo, no, yo firmé el documento de defunción de Emmett Till, pero eso no es Emmett Till, yo no recuerdo nada. Bueno, él también tenía una granja, tenía una plantación en la que también trabajaban negros. Pues sucede que en ambas granjas, tanto de la familia de Milam como de la familia del sheriff, se quedaron sin trabajadores, porque los negros que trabajaban allí se negaron a trabajar de nuevo en esas granjas. Dicho esto, ellos se quedaron en bancarrota y Milam dijo, tú sabes que yo voy a ocupar mi tiempo siendo un delincuente, sí, y también voy a dedicarme al contrabando. Meses después, al ver que no estaban generando dinero, al ver que ellos no estaban produciendo nada, de la manera en que ellos estaban acostumbrados a trabajar, que era con el sudor de los negros en la granja o vendiéndole a los negros, porque como ellos lo único que sabían hacer era manejar a los negros, se quedaron sin trabajo. En vista de esto, meses después, ellos decidieron darle una entrevista a la revista Look por $3,500, que era muchísimo dinero para ese tiempo, en la cual ellos decidieron sacarle provecho al asesinato que ellos cometieron. Ellos confesaron haber secuestrado y asesinado a Emmett luego de que ellos fueron encontrados inocentes. ¿Ok? Dijeron lo siguiente y estoy citando: bueno, ¿qué más podríamos hacer? Estaba desesperado. No soy ningún matón. Nunca lastimé a un negro en mi vida. Me gustan los negros en su lugar. O sea, como que me gustan los negros, pero en su lugar. O sea, ellos tienen que saber que son negros y que tienen que estar en su lugar. Ok. Me gusta saber cómo trabajar con ellos. Pero decidí que ya era hora de avisar a alguno de ellos, como de avisarles que ellos tienen que mantenerse en su lugar. Mientras viva y pueda hacer algo al respecto, los negros permanecerán en su lugar. Los negros no van a votar en donde yo vivo. Si lo hicieran, controlarían el gobierno. No van a ir a la escuela con mis hijos. Y cuando un negro esté a punto de mencionar el sexo con una mujer blanca, para mí está cansado de vivir. Es probable que lo mate. Mis padres y yo luchamos por este país y obtuvimos algunos derechos. Me quedé allí, en ese cobertizo, y escuché a ese negro arrojarme ese veneno. Y simplemente tomé una decisión. Chico de Chicago, le dije, estoy cansado de que me envíen a los de tu clase aquí para provocar problemas. Maldita sea. Voy a hacer de ti un ejemplo. Una burla total. O sea, él mató a este muchacho porque Emmett no se quedó callado cuando lo secuestraron. Entonces él dijo, yo voy a hacer de ti un ejemplo. Porque los negros tienen que estar en su lugar. Y su lugar es abajo de los blancos. Ok. Excelente. La madre de Emmett dice que la muerte de su hijo era necesaria para mostrar lo horrible que es el racismo y que esto fue representado por la apariencia de su hijo muerto porque parecía un monstruo
cuando lo encontraron ya en el río, por la avanzada descomposición. En diciembre del 2021, el Departamento de Justicia cerró una nueva investigación que se abrió del asesinato de Emmett Till, cuyo veredicto fue que Bryant y Milam se quedaron sin cargos. En octubre del 2022 se erigió una estatua de bronce de 9 pies de altura de Emmett Till en Greenwood, que queda en Mississippi, a tan solo 10 millas de donde él fue secuestrado y asesinado durante las vacaciones de verano del 55. El senador estatal de Mississippi, David Lee Jordan, dijo lo siguiente, estoy citando: tenemos que tener una estatua para que dentro de 50 años, cuando la gente lea la placa y pregunte ¿cuál es el significado de esta estatua?, podamos decirles lo que pasó. A Jordan, el senador, le preocupa que la gente todavía prefiera con demasiada frecuencia esconder lo grave y lo atroz del asesinato de Emmett Till debajo de la alfombra, como que simplemente prefieren no hablar de eso y punto. Él sigue diciendo, y estoy citando: solo quiero que se diga la verdad. Todo el mundo sabía lo que pasó aquí. Todos los que vivían aquí lo sabían. Mucha gente no quiere hablar de ello y trata de olvidarlo, pero yo no. Tanto Bryant como Milam murieron los dos de cáncer, mientras que Carolyn, la esposa de Bryant, la que dijo no, él me agarró y él me dijo y él me acosó, ok, ella murió en el 2023 a los 88 años, pero antes de morir ella sí dijo que ella estaba arrepentida de la mayoría de los relatos. No tan solo eso, sino que ella dijo que ella fue una víctima dentro de la historia, muy víctima, pero podemos verla aquí muy feliz luego de que su esposo y su cuñado fueron declarados inocentes del crimen. Pero luego, años después, antes de morir, ella dijo que Emmett ese día nunca le dijo nada. Emmett nunca le dijo nada de lo que en ese juicio se dijo, de lo que ella misma dijo en ese juicio que Emmett le había dicho, y que las cosas no sucedieron así, y que aún así, aunque él le hubiera dicho eso, nada de lo que ese niño hubiera podido hacer hubiera sido suficiente como para que le hicieran lo que le hicieron a Emmett. Cabe destacar que también ella dijo que la noche en la que secuestraron a Emmett, que Bryant y Milam le llevaron el niño al carro y le preguntaron, ¿es este el muchacho? Ella misma dijo, no cariño, no es ese el muchacho, porque ella quería salvar a Emmett, porque Emmett no había hecho nada, pero que de todas formas lo metieron al carro. Pero cabe destacar que Moses, el tío de Milam, escuchó que esa mujer dijo que sí, que era este el muchacho. Ella tuvo que esperar casi morirse para decir eso. Ok. Excelente. Y hasta aquí todo lo que se sabe del caso de la historia olvidada de Emmett Till. Pero bueno, déjame saber en los comentarios si ya tú conocías esta historia. Déjame saber qué piensas. Si tú llegaste hasta este momento del video, déjamelo saber con este emoji que sale por aquí en pantalla, ¿ok? Para yo saber que tuviste la historia completa. También por aquí tengo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico. Y mis amores, nos vamos a ver más adelante en una próxima entrega. Chao.